¿Te has sentido alguna vez como si todas las puertas estuvieran cerradas frente a ti? Como si cada camino que intentas tomar estuviera bloqueado y no hubiera forma de avanzar. Hoy quiero recordarte algo poderoso. No importa cuántas puertas se hayan cerrado en tu vida, cuando confías en Dios, Él es capaz de abrirlas todas en el momento perfecto. Mantén tu fe firme, porque esas puertas cerradas no son el final, son solo parte del plan divino. Quédate conmigo, porque en este video descubrirás cómo Dios está preparando algo extraordinario para ti, incluso cuando todo parezca perdido. Antes de comenzar este video, quiero invitarte a hacer algo especial. Escribe en los comentarios esta frase: Señor, abre las puertas correctas en mi vida y fortalece mi fe. Amén. Al hacerlo, no solo estás conectándote con Dios, sino también declarando en fe que Él está obrando en tu vida. Comencemos juntos con este poderoso acto de confianza. Enseñanza 1. La fe en Dios abre caminos imposibles. La fe en Dios tiene el poder de transformar nuestra perspectiva y abrir caminos donde antes solo veíamos barreras. Cuando enfrentamos situaciones imposibles, momentos donde las puertas parecen cerradas, la confianza en el poder divino nos ofrece la esperanza de que esas barreras pueden ser superadas. No se trata únicamente de esperar un milagro, sino de caminar con la certeza de que Dios está al control, guiándonos hacia soluciones que quizás no entendemos al principio, pero que al final revelan su propósito. Pensemos en la historia de Moisés y el Mar Rojo. Para los ojos humanos no había escapatoria. El ejército egipcio se acercaba rápidamente por detrás y enfrente un mar que parecía insuperable, pero Moisés no vaciló. Confiando en Dios, extendió su mano sobre el agua y el mar se dividió, formando un camino seco para que el pueblo de Israel cruzara. Este acto no solo salvó sus vidas, sino que fortaleció la fe de toda una nación, mostrando que Dios siempre tiene una salida, incluso en los momentos más oscuros. Cuando permitimos que nuestra fe en Dios nos guíe, aprendemos a ver las barreras no como finales, sino como desafíos que pueden ser superados con su ayuda. La clave está en la confianza, en dar ese primer paso incluso cuando no vemos el camino completo delante de nosotros. El pueblo de Israel tuvo que caminar hacia un mar dividido, con paredes de agua a cada lado. No fue un paseo fácil, requirió coraje y fe en que Dios mantendría ese camino abierto hasta que llegaran al otro lado. Así sucede en nuestra vida. A menudo, Dios nos pide que demos un paso adelante, confiando en que Él proveerá el resto. Esa confianza puede ser el motor que nos lleve a superar pruebas que parecían imposibles. Es importante recordar que la fe no elimina las dificultades, pero nos da la fuerza para enfrentarlas. A veces, la solución no es tan inmediata ni tan espectacular como el Mar Rojo dividiéndose. Puede ser un cambio gradual, una puerta que se abre lentamente o una oportunidad que parece pequeña, pero que lleva a algo mucho más grande. Lo esencial es mantenernos firmes, sabiendo que Dios ve más allá de lo que nosotros podemos ver. Incluso cuando las cosas no suceden como esperamos, confiar en que su plan es perfecto nos da paz y propósito. En nuestra vida diaria, la historia de Moisés nos enseña que debemos mirar las circunstancias desde la perspectiva de la fe. Cuando todo parece perdido, cuando no vemos salida, es el momento de clamar a Dios y confiar en que Él tiene el control. Quizás enfrentemos problemas financieros, enfermedades, relaciones rotas o incertidumbre sobre el futuro. Estas son nuestras versiones modernas del Mar Rojo, situaciones que parecen no tener solución. Pero como Moisés, podemos extender nuestras manos hacia el cielo en oración, pidiendo a Dios que intervenga. Y aunque el mar no siempre se dividirá de forma literal, encontraremos caminos donde no los había antes. La fe también inspira acción. Moisés no solo se quedó esperando un milagro, obedeció las instrucciones de Dios y actuó en consecuencia.
Lo mismo se aplica a nosotros. La fe no es pasiva, no se trata de cruzarse de brazos y esperar que las cosas cambien, sino de actuar con la confianza de que Dios está obrando a través de nosotros y nuestras decisiones. A veces, el primer paso es simplemente levantarnos y decidir enfrentar el día con una actitud de esperanza. Otras veces, implica tomar decisiones difíciles o salir de nuestra zona de confort. En cualquier caso, confiar en Dios nos da la fuerza para hacerlo. Cuando miramos atrás en nuestras vidas, podemos ver momentos donde enfrentamos mares rojos y de alguna manera logramos cruzarlos. Estas experiencias nos recuerdan que Dios ha sido fiel en el pasado y seguirá siéndolo en el futuro. Es un ciclo de fe que se refuerza con cada prueba superada, con cada camino que se abre donde antes no había ninguno. La clave está en no rendirse, en mantener la mirada fija en Él, sabiendo que lo imposible para nosotros es posible para Dios. Así que, cuando enfrentes tus propios mares de dificultades, recuerda que no estás solo. Dios está contigo, listo para abrir caminos, pero necesita tu fe para hacerlo. Confía, actúa y permite que Él haga lo imposible en tu vida. Tal vez no veas el camino ahora, pero ten por seguro que si confías, Él lo hará visible en el momento perfecto. Solo tienes que creer. Enseñanza 2. La perseverancia en la fe trae respuestas. La perseverancia en la fe es uno de los pilares más poderosos de nuestra relación con Dios. A menudo enfrentamos momentos en los que parece que nuestras oraciones no son escuchadas, que las promesas se demoran o que la solución está demasiado lejos para alcanzarla. Sin embargo, es en esos momentos cuando nuestra fe se fortalece y nuestra confianza en Dios se prueba. Abraham es un ejemplo perfecto de esto. Él recibió una promesa increíble, que sería el padre de una gran nación, a pesar de que tanto él como su esposa Sara eran ancianos y sin hijos. ¿Qué hizo Abraham? Se mantuvo firme. Aunque pasaron 25 largos años desde que Dios le dio esa promesa hasta el nacimiento de Isaac, Abraham no perdió la esperanza. Perseveró en la fe, creyendo en las palabras de Dios, incluso cuando las circunstancias parecían imposibles. Esa espera de 25 años no fue fácil. Imaginen cómo se sentiría al envejecer y ver que humanamente la posibilidad de tener un hijo se hacía más remota con cada día. Es probable que enfrentara dudas, pensamientos que intentaban socavar su confianza e incluso comentarios de quienes lo rodeaban. Pero Abraham eligió confiar porque sabía que Dios no miente y que, si había prometido algo, lo cumpliría. Este es un recordatorio poderoso para nosotros. La perseverancia no significa solo esperar pasivamente, sino seguir confiando, seguir orando y mantener nuestra fe activa, aunque no veamos resultados inmediatos. A menudo confundimos el silencio de Dios con una falta de respuesta, pero en realidad ese silencio es parte del proceso. Es el tiempo en el que Él trabaja en nosotros, moldeando nuestro carácter, fortaleciéndonos y preparándonos para recibir lo que hemos pedido. Si Abraham hubiera recibido a Isaac inmediatamente, quizás no habría aprendido las lecciones de fe y dependencia total en Dios que lo convirtieron en el hombre que conocemos hoy. De la misma manera, nuestras esperas tienen un propósito. Dios no nos hace esperar porque sí, sino porque sabe exactamente cuándo y cómo darnos lo que necesitamos. Mantener la fe durante la espera también nos ayuda a desarrollar una relación más profunda con Dios. Abraham no se limitó a sentarse y esperar. Continuó caminando con Dios, obedeciéndolo y fortaleciéndose espiritualmente. Cada día que pasaba era una oportunidad para reafirmar su confianza en que la promesa se cumpliría. Esa misma perseverancia es la que debemos buscar en nuestras vidas. Aunque no veamos el resultado, debemos recordar que Dios es fiel y que su tiempo siempre es perfecto. La historia de Abraham también nos enseña que las bendiciones de Dios no solo cumplen nuestras expectativas, sino que las superan.
Cuando finalmente nació Isaac, no solo fue una prueba de la fidelidad de Dios, sino también un testimonio para todos los que rodeaban a Abraham. Aquellos que dudaban o se burlaban vieron que Dios cumplió lo que prometió, demostrando que nada es imposible para Él. Así también, cuando perseveramos en la fe y vemos las respuestas de Dios, nuestras vidas se convierten en un testimonio para otros, inspirándolos a confiar en Él. A veces, nuestras esperas pueden parecer interminables, pero es importante recordar que no estamos solos en el proceso. Dios camina con nosotros, nos sostiene y nos da la fortaleza para continuar. Nuestra parte es mantenernos firmes, sin rendirnos, sabiendo que cada día que pasa nos acerca más al cumplimiento de su plan. La perseverancia no es fácil, pero las recompensas son incalculables. La historia de Abraham nos muestra que Dios no olvida sus promesas y que, aunque la respuesta tarde, siempre llega en el momento correcto. Así que, si te encuentras en una temporada de espera, no te desanimes. Recuerda que Dios está trabajando en algo mucho más grande de lo que puedes imaginar. Persevera en la fe como Abraham, sabiendo que las promesas de Dios son seguras y que su amor por ti nunca falla. Aunque no veas ahora el resultado, ten la certeza de que, al igual que Abraham, un día mirarás atrás y verás cómo Dios cumplió su palabra, transformando tu espera en un testimonio de su fidelidad. Enseñanza 3. Dios tiene un plan perfecto para tu vida, aunque no lo entiendas. Dios tiene un plan perfecto para tu vida, aunque en este momento no lo entiendas del todo. A veces enfrentamos puertas que se cierran, caminos que parecen terminar abruptamente, o circunstancias que nos hacen sentir abandonados. Pero lo que no vemos desde nuestra perspectiva limitada es que cada una de esas situaciones forma parte de un plan mucho más grande, diseñado por un Dios que nos ama y quiere lo mejor para nosotros. Es difícil aceptar esto en medio del dolor o la frustración, pero es precisamente en esos momentos cuando Dios está trabajando detrás de escena, moviendo piezas que no podemos ver y preparando algo mucho más grande de lo que imaginamos. La historia de José es un claro ejemplo de cómo Dios transforma las dificultades en bendiciones. José, el hijo favorito de Jacob, fue traicionado por sus propios hermanos, vendido como esclavo y llevado a Egipto. Allí enfrentó injusticias, fue acusado falsamente y terminó en prisión. Desde su perspectiva, todo parecía perdido. ¿Cómo podía un Dios amoroso permitir tanto sufrimiento? Pero José no perdió la fe. Se mantuvo firme, confiando en que, aunque no entendiera lo que estaba pasando, Dios tenía un propósito en medio de su dolor. Años más tarde, José fue elevado a una posición de poder en Egipto. Se convirtió en el administrador de los recursos del país durante una época de hambruna severa. Y fue en ese momento cuando entendió el plan de Dios. Todo lo que había sufrido lo había preparado para salvar no solo a Egipto, sino también a su propia familia, incluida la misma gente que lo había traicionado. Lo que sus hermanos habían planeado para mal, Dios lo usó para bien. Esta historia nos enseña que, incluso cuando todo parece estar en contra nuestra, Dios puede usar esas mismas circunstancias para cumplir su propósito en nuestra vida. Cuando enfrentamos puertas cerradas, es fácil sentirnos desanimados o incluso enojados con Dios. Pero esas puertas cerradas a menudo nos están protegiendo de caminos que no son los mejores para nosotros. Otras veces nos están redirigiendo hacia algo mucho más grande y mejor de lo que podríamos imaginar. Es como un padre que guía a su hijo lejos de un peligro que el niño no puede ver. Dios ve el panorama completo, y cada puerta cerrada, cada no que recibimos, forma parte de su plan perfecto. Lo importante es no rendirnos ni perder la fe cuando enfrentamos estos momentos difíciles. José pasó años en prisión antes de ver la mano de Dios obrando claramente en su vida, y durante todo ese tiempo eligió confiar. Su fe no dependía de las circunstancias, sino de su conocimiento del carácter de Dios. Nosotros también debemos aprender a confiar en el carácter de Dios.
Él es bueno, fiel y siempre tiene un propósito para lo que permite en nuestras vidas. Quizás hoy estás enfrentando una situación que no entiendes. Tal vez una oportunidad que parecía perfecta se desmoronó, o una relación importante terminó de forma inesperada. Tal vez estás luchando con un problema de salud, financiero o emocional que parece no tener solución. Pero quiero recordarte que Dios no ha terminado contigo. Él está usando cada una de esas circunstancias para prepararte para algo mayor. Aunque ahora no veas el cuadro completo, llegará el día en que mirarás atrás y entenderás por qué cada cosa sucedió como lo hizo. Lo maravilloso del plan de Dios es que no solo es perfecto, sino que también tiene el poder de redimir nuestras experiencias más dolorosas. Al igual que José, tú puedes ser usado por Dios para impactar la vida de otros, para ser luz en medio de la oscuridad y para testificar de su fidelidad. Nada de lo que enfrentas es en vano. Todo tiene un propósito, incluso las partes que parecen más difíciles de aceptar. Así que, cuando te encuentres frente a puertas cerradas, recuerda que no es el final. Es un desvío hacia algo mejor, hacia lo que Dios ha planeado específicamente para ti. Confía en Él, mantente firme en tu fe y sigue avanzando. Un día, cuando menos lo esperes, verás cómo cada pieza encaja perfectamente en el plan que Dios escribió para tu vida. Enseñanza 4. La oración abre puertas espirituales. La oración es una herramienta poderosa que tiene el poder de abrir puertas espirituales, incluso en las circunstancias más difíciles. Cuando oramos con constancia y buscamos la voluntad de Dios, no solo conectamos con Él, sino que también activamos una serie de bendiciones y soluciones que trascienden lo que podemos ver o entender. La oración no es solo un acto religioso, es una conversación directa con el Creador del universo, una declaración de fe de que dependemos completamente de Él y de que creemos en su poder para obrar en nuestras vidas. Pensemos en Daniel. Era un hombre íntegro, un siervo fiel a Dios, pero vivía en una cultura que no compartía su fe. Cuando se emitió un decreto prohibiendo orar a cualquier dios o persona que no fuera el rey, Daniel no se dejó intimidar. Continuó orando 3 veces al día, como lo había hecho siempre, abriendo las ventanas de su casa hacia Jerusalén y postrándose en humilde reverencia ante Dios. Este acto de fe y valentía lo llevó al foso de los leones, pero Dios no lo abandonó. Daniel fue librado de una muerte segura porque su vida de oración había establecido una conexión directa con el poder divino. Esta historia nos enseña que la oración no solo es un acto de fe, sino también un escudo que nos protege y nos fortalece frente a los desafíos. Daniel no sabía si Dios lo libraría del foso, pero sí sabía que su relación con Él era más importante que cualquier decreto humano. Su confianza en Dios era tal que estaba dispuesto a arriesgarlo todo antes que renunciar a su tiempo de oración. Esta clase de fe es la que abre puertas que parecen cerradas, que cambia lo imposible y que nos permite experimentar el favor de Dios en nuestra vida. Cuando oramos, no siempre vemos resultados inmediatos, pero eso no significa que nuestras palabras caigan en el vacío. Dios escucha cada oración y responde en su tiempo perfecto. La oración constante no solo abre puertas externas, sino que también transforma nuestro corazón y nuestra perspectiva. Nos ayuda a entender la voluntad de Dios y a alinear nuestros deseos con su propósito. Es en ese proceso de buscarlo continuamente donde encontramos paz, fortaleza y claridad para seguir adelante. En la vida diaria muchas veces enfrentamos fosos de leones. Tal vez sean problemas financieros, conflictos familiares, problemas de salud o desafíos en el trabajo. Estas situaciones pueden ser intimidantes y hacernos sentir atrapados, pero la oración tiene el poder de cambiarlo todo. No siempre eliminará la dificultad de inmediato, pero nos dará la valentía de enfrentarlas con una fuerza sobrenatural. Al igual que Daniel, podemos ser testigos de cómo Dios obra de maneras milagrosas cuando elegimos buscarlo en medio de la adversidad.
La constancia en la oración también demuestra nuestra fe. Es fácil orar cuando las cosas van bien, pero cuando todo parece oscuro, mantenernos firmes en nuestra vida de oración es una prueba de cuánto confiamos en Dios. Daniel no oraba solo por costumbre. Lo hacía porque sabía que su dependencia de Dios era lo que lo mantenía firme en un mundo hostil. Lo mismo ocurre con nosotros. La oración no solo nos ayuda a pedir por nuestras necesidades, sino que nos transforma, nos llena de esperanza y nos recuerda que no estamos solos. Es importante recordar que la oración no tiene que ser elaborada o perfecta. Dios no busca palabras rebuscadas, sino un corazón sincero. Cuando abrimos nuestro corazón a Él y nos rendimos en oración, reconocemos que no podemos hacerlo solos y que necesitamos su intervención. Es en esa humildad donde Dios actúa, abriendo puertas que no podríamos abrir por nosotros mismos. Así que, si hoy enfrentas una situación que parece insuperable, no subestimes el poder de la oración. Habla con Dios, confía en Él y permanece constante, incluso cuando las circunstancias te desafíen. La misma mano que cerró las bocas de los leones para proteger a Daniel puede obrar en tu vida, guiándote, fortaleciéndote y llevándote hacia la victoria. La clave está en perseverar, porque cada oración que haces abre una puerta en el cielo, acercándote más a las bendiciones que Dios tiene reservadas para ti. Enseñanza. 5. La obediencia a Dios abre nuevas oportunidades. La obediencia a Dios tiene un poder transformador. Muchas veces Dios nos llama a dar pasos que no entendemos completamente, a tomar decisiones que parecen ilógicas desde nuestra perspectiva humana. Sin embargo, cuando confiamos en su sabiduría y obedecemos, incluso sin ver el panorama completo, experimentamos cómo Él abre nuevas oportunidades que jamás habríamos imaginado. La obediencia no siempre es fácil, pero es un acto de fe que demuestra nuestra confianza total en que Dios sabe lo que hace y que sus planes son mejores que los nuestros. Noé es un ejemplo claro de esto. Imaginen la escena. Dios le pide construir un arca enorme en un lugar donde nunca había llovido. A ojos humanos, esta instrucción no tenía sentido. ¿Por qué gastar años de esfuerzo, tiempo y recursos en algo tan fuera de lo común? Pero Noé no cuestionó. Su obediencia fue inmediata y completa. A pesar de las burlas de quienes lo rodeaban, él siguió trabajando fielmente, confiando en que lo que Dios le había mandado hacer tenía un propósito. Esa obediencia no solo lo salvó a él, sino también a su familia y a los animales que subieron al arca, asegurando la continuidad de la vida después del diluvio. Esta historia nos enseña que la obediencia a Dios no siempre viene con explicaciones claras o garantías inmediatas. A menudo, Dios nos llama a actuar en fe, a dar pasos que parecen inciertos o incluso arriesgados. Pero es en esos momentos donde nuestra confianza en Él se pone a prueba y donde nuestras vidas pueden cambiar de maneras que no podemos prever. Noé no sabía exactamente cómo se desarrollaría todo, pero su obediencia abrió la puerta a una nueva oportunidad para la humanidad. Lo mismo sucede en nuestras vidas cuando elegimos obedecer a Dios, incluso en medio de la incertidumbre. La obediencia también requiere valentía. Noé tuvo que enfrentar las burlas, la incomprensión y el rechazo de quienes no entendían lo que estaba haciendo. ¿Cuántas veces nos encontramos en situaciones similares? Tal vez Dios nos llama a tomar decisiones que otros no apoyan, a dejar un trabajo, a movernos a un lugar nuevo, a terminar una relación tóxica o a emprender un camino diferente. Esas decisiones pueden parecer locas para los demás, pero cuando vienen de Dios, son el primer paso hacia algo mucho mayor. Además, la obediencia no solo nos afecta a nosotros, sino que también impacta a quienes nos rodean. Noé no estaba construyendo el arca solo para él, estaba asegurando la supervivencia de su familia y de toda la creación. De la misma manera, cuando obedecemos a Dios, nuestras acciones pueden tener un efecto dominó que transforma vidas más allá de la nuestra.
Tal vez nunca veamos el alcance completo de nuestra obediencia, pero Dios utiliza cada acto de fe para llevar a cabo su propósito. Otro aspecto importante de la obediencia es que nos prepara para las bendiciones futuras. Noé no solo salvó a su familia. Después del diluvio, fue parte del nuevo comienzo que Dios dio a la humanidad. Cuando obedecemos a Dios, estamos plantando semillas de fe que darán fruto en el tiempo perfecto. Cada paso de obediencia es una preparación para las oportunidades y bendiciones que están por venir. Puede que ahora no lo entendamos, pero al final todo encaja en el plan perfecto de Dios. Si hoy sientes que Dios te está llamando a hacer algo que no entiendes completamente, recuerda la historia de Noé. Él no tenía todos los detalles, pero tenía fe en el Dios que lo había llamado. Su obediencia no solo lo salvó, sino que lo convirtió en un instrumento de la voluntad divina. Lo mismo puede suceder contigo. Tal vez no veas el resultado de inmediato, pero cada paso de obediencia es una declaración de fe, una señal de que confías en que Dios está obrando incluso cuando el camino no está claro. La obediencia a Dios siempre abre puertas. Puede que esas puertas no sean las que esperábamos, pero son las que necesitamos. Nos llevan a oportunidades que nunca habríamos encontrado por nuestra cuenta, nos protegen de decisiones equivocadas y nos alinean con el propósito que Dios tiene para nuestra vida. Así que, cuando sientas su llamado, responde con fe. Da ese paso, construye tu arca y confía en que, al igual que con Noé, Dios está haciendo algo grande en tu vida. Enseñanza 6. La fe nos da la fuerza para atravesar las pruebas. La fe en Dios es lo que nos da la fuerza para atravesar incluso las pruebas más difíciles. Es esa certeza de que aunque los obstáculos sean grandes, no estamos solos, porque Dios está con nosotros, obrando a nuestro favor. A menudo enfrentamos gigantes en nuestra vida, situaciones que parecen insuperables y que nos llenan de miedo o incertidumbre. Pero cuando confiamos plenamente en Dios, encontramos el coraje y la fortaleza para dar un paso adelante y enfrentarlos, sabiendo que Él tiene el control y que abrirá las puertas en su tiempo perfecto. David, un joven pastor, nos dejó un poderoso ejemplo de esto. Frente al gigante Goliat, todo parecía estar en su contra. Goliat era un guerrero experimentado, enorme y armado hasta los dientes, mientras que David era solo un joven con una honda y unas cuantas piedras. Pero David tenía algo mucho más poderoso que cualquier arma. Tenía una fe inquebrantable en Dios. Cuando se presentó ante Goliat, no lo hizo confiando en su propia fuerza, sino en el poder de Dios. Tú vienes contra mí con espada y lanza, pero yo vengo contra ti en el nombre del Señor de los ejércitos, le dijo. Esa confianza fue lo que lo llevó a la victoria. Esta historia nos enseña que no importa cuán grandes sean nuestros problemas, nuestra fe en Dios puede derribar cualquier gigante. A menudo, las pruebas que enfrentamos parecen imposibles de superar. Pueden ser problemas financieros, enfermedades, pérdidas personales o desafíos emocionales. Es fácil sentirse pequeño, débil y derrotado frente a ellos. Pero la fe nos recuerda que no estamos luchando solos. Dios es nuestra fortaleza, nuestro refugio y nuestra victoria. Él nos da el coraje para dar un paso adelante, incluso cuando el camino parece oscuro. La fe no significa que no tendremos miedo o dudas. David también era humano, pero lo que lo diferenciaba era que no dejó que sus emociones lo paralizaran. En lugar de enfocarse en la grandeza de Goliat, eligió enfocarse en la grandeza de Dios. Lo mismo debemos hacer nosotros. Cuando enfrentemos nuestras propias batallas, debemos recordar que nuestro Dios es más grande que cualquier problema. Cada vez que elegimos confiar en Él, estamos fortaleciendo nuestra fe y permitiéndole obrar en nuestra vida. También es importante entender que las pruebas no son el final de nuestra historia, son oportunidades para crecer y para ver la mano de Dios trabajando a nuestro favor. David podría haber elegido quedarse en las colinas con sus ovejas, evitando el peligro.
pero su fe lo llevó a enfrentarse a Goliat, y esa misma fe lo transformó en el rey que guió a Israel. Las pruebas que enfrentamos hoy pueden ser el entrenamiento que necesitamos para el propósito que Dios tiene para nosotros mañana. La fe también nos da la perspectiva correcta para ver las pruebas como temporales. Puede que el proceso sea doloroso, pero sabemos que Dios tiene el control y que su tiempo es perfecto. Él no nos abandona en medio de nuestras luchas. Al igual que David, podemos enfrentar nuestros gigantes sabiendo que Dios ya ha preparado el camino para nuestra victoria. Solo necesitamos confiar y actuar, poniendo nuestra fe en acción. A veces, la fe se ve como algo intangible, pero la verdad es que tiene un impacto real y tangible en nuestras vidas. Nos da paz en medio de la tormenta, fuerza cuando nos sentimos débiles y esperanza cuando todo parece perdido. Cuando David se paró frente a Goliat, no solo estaba enfrentando un guerrero, estaba enfrentando el miedo, la duda y las expectativas de quienes no creían en él. Y aún así, su fe fue suficiente para derribar todo eso. Hoy, tal vez estás enfrentando tu propio Goliat. Quizás es un desafío que te ha estado pesando por mucho tiempo. Quiero recordarte que no estás solo. Al igual que David, tú también puedes confiar en que Dios está contigo. Él te dará la fuerza, el coraje y los recursos que necesitas para atravesar esta prueba. No importa cuán grande sea el gigante que tienes frente a ti, Dios es más grande. Y cuando pones tu fe en Él, no solo te dará la victoria, sino que también te transformará en el proceso. La clave está en no rendirse, en seguir adelante con la certeza de que Dios está obrando, incluso cuando no lo vemos claramente. La fe nos da la fuerza para avanzar, sabiendo que la victoria ya está en las manos de Dios. Enseñanza 7. Dios abre puertas de oportunidad cuando somos fieles. En lo poco Dios siempre observa cómo manejamos las pequeñas cosas en nuestra vida. Esas responsabilidades cotidianas, los detalles aparentemente insignificantes, son la prueba de nuestra fidelidad y nuestro carácter. A veces, anhelamos grandes oportunidades, sueños que parecen inalcanzables, pero olvidamos que todo comienza siendo fieles en lo poco. Es en esos momentos pequeños, en esos actos diarios de obediencia y diligencia, donde Dios mide nuestra capacidad para confiar en nosotros algo mucho más grande. Si somos fieles con lo que tenemos ahora, Dios abrirá las puertas hacia nuevas oportunidades que van más allá de lo que podemos imaginar. David es un ejemplo perfecto de esto. Antes de ser conocido como el gran rey de Israel, David era un simple pastor, encargado de cuidar las ovejas de su padre. Era un trabajo humilde, lejos de los reflectores. Pero David lo tomó con seriedad y compromiso. Cuando un león o un oso atacaba su rebaño, no huía ni se excusaba. Arriesgaba su vida para proteger a las ovejas. Esa dedicación, esa fidelidad en lo que parecía insignificante, no pasó desapercibida para Dios. Cuando llegó el momento de elegir a un nuevo rey para Israel, Dios no buscó entre los guerreros o los nobles. Llamó a David, un joven pastor que había demostrado ser fiel en lo poco. La lección aquí es poderosa. Muchas veces subestimamos las pequeñas responsabilidades que Dios pone en nuestras manos. Pensamos que son irrelevantes o que no tienen impacto, pero es precisamente en esas pequeñas cosas donde se forma nuestro carácter. Si no podemos ser fieles en lo poco, ¿cómo podemos esperar que Dios nos confíe algo mayor? David no sabía que cuidar ovejas lo estaba preparando para liderar una nación, pero Dios sí lo sabía. Cada desafío que enfrentó como pastor era un entrenamiento para las batallas que vendrían después como rey. Cuando somos fieles en lo poco, no solo demostramos a Dios que puede confiar en nosotros, sino que también crecemos en nuestras habilidades y en nuestra fe. Es en esos momentos de diligencia y constancia donde aprendemos lecciones que serán esenciales para las oportunidades futuras. David no se convirtió en un líder valiente de la noche a la mañana. Fue su experiencia enfrentando leones y osos en el campo lo que le dio la confianza para enfrentarse a Goliat.
Y fue su obediencia en las tareas más humildes lo que le permitió ser exaltado en el tiempo de Dios. A menudo queremos saltar directamente a las grandes oportunidades sin pasar por el proceso de fidelidad en lo pequeño. Pero Dios, en su sabiduría, sabe que el carácter y la humildad se construyen en los detalles. Ser fiel en lo poco significa dar lo mejor de nosotros, incluso cuando nadie está mirando. Significa cuidar con diligencia lo que Dios ya ha puesto en nuestras manos, por pequeño que parezca. Puede ser un trabajo que no nos satisface completamente, una relación que requiere esfuerzo o incluso el cuidado de nuestras propias emociones y pensamientos. Todo cuenta, porque Dios está viendo cómo manejamos lo que nos ha dado ahora. La fidelidad en lo poco también implica confiar en el tiempo de Dios. David fue ungido como rey mucho antes de ocupar el trono. Pasaron años entre la promesa y su cumplimiento, pero él nunca perdió la fe ni la obediencia. Siguió siendo fiel en cada etapa, desde cuidar ovejas hasta servir como escudero de Saúl. Ese compromiso constante fue lo que lo llevó a las grandes oportunidades que Dios tenía preparadas para él. Tal vez hoy te sientes atrapado en algo pequeño, en una tarea que parece insignificante o en un lugar donde no ves avances. Pero quiero recordarte que nada es insignificante para Dios. Cada acto de fidelidad cuenta. Cada día en que decides dar lo mejor de ti, aunque nadie lo note, estás demostrando que estás listo para más. Y cuando llegue el tiempo perfecto de Dios, Él abrirá las puertas hacia algo mucho más grande de lo que imaginabas. Dios nunca deja pasar la fidelidad desapercibida. Si eres fiel en lo poco, como lo fue David, Él te llevará a lugares que ni siquiera soñaste. Confía en su plan, sigue siendo diligente en lo que tienes ahora y espera con fe. Porque las oportunidades que Dios tiene para ti están mucho más cerca de lo que piensas. Cada pequeño paso de obediencia y fidelidad te está preparando para un propósito mayor. Enseñanza 8. Dios usa las puertas cerradas para guiarnos hacia su propósito. Las puertas cerradas no son el final de la historia. Aunque en el momento puedan parecer obstáculos, en realidad son una herramienta que Dios utiliza para redirigirnos hacia su propósito perfecto. Es natural sentir frustración cuando algo que anhelábamos o planeábamos no se concreta. Tal vez es un trabajo que no conseguimos, una relación que no funcionó o un sueño que parece inalcanzable. Pero, ¿y si esas puertas cerradas no son un rechazo sino una protección? ¿Y si son el camino de Dios para llevarnos hacia algo mucho mejor, algo que no podríamos imaginar en este momento? Pablo, uno de los mayores misioneros de la historia, vivió esto de manera directa. Mientras él y sus compañeros viajaban, predicando el Evangelio, intentaron entrar a varias regiones, pero el Espíritu Santo se los impidió. Imaginen cómo debió haberse sentido eso. Tenían un deseo genuino de hacer la obra de Dios, pero las puertas se cerraban una y otra vez. Sin embargo, en lugar de frustrarse o rendirse, Pablo eligió confiar en que Dios estaba guiando sus pasos. Esa confianza lo llevó a recibir una visión en la que un hombre de Macedonia le pedía ayuda. Entendieron que era Dios quien los estaba dirigiendo hacia un nuevo territorio. Y fue allí donde Pablo predicó el Evangelio, transformando vidas y abriendo una nueva etapa en la expansión del cristianismo. Esta historia nos enseña algo crucial. Cuando Dios cierra una puerta es porque tiene otra mejor preparada. Es fácil perder de vista esto cuando estamos en medio de la situación porque nuestra perspectiva es limitada. Solo vemos lo que está frente a nosotros y podemos caer en la tentación de pensar que algo salió mal o que Dios no está respondiendo nuestras oraciones. Pero la realidad es que Él siempre está trabajando a nuestro favor. Incluso cuando no entendemos lo que está sucediendo, las puertas cerradas también son una forma de protección. A veces queremos tanto algo que insistimos en abrir puertas que no son para nosotros. Pero Dios, en su amor y sabiduría, nos detiene. Tal vez esa oportunidad que queríamos no era lo mejor para nosotros.
Quizás habría traído más problemas que bendiciones, o tal vez simplemente no era el momento correcto. Al igual que Pablo, debemos aprender a confiar en que Dios tiene una perspectiva más amplia y que sabe exactamente lo que necesitamos y cuándo lo necesitamos. También es importante recordar que las puertas cerradas no son el final de nuestro camino, sino un redireccionamiento. Dios nunca nos deja en un callejón sin salida. Si una puerta se cierra, Él nos abrirá otra, pero debemos estar dispuestos a seguir su dirección. Esto requiere humildad, paciencia y fe. A veces nos aferramos tanto a nuestros propios planes que nos cuesta ver las nuevas oportunidades que Dios pone frente a nosotros. Pero cuando soltamos nuestros propios deseos y confiamos en su plan, descubrimos que las puertas que Él abre son mucho más grandes y mejores de lo que podríamos haber imaginado. Las puertas cerradas también fortalecen nuestra fe. Nos enseñan a depender completamente de Dios, a buscar su voluntad y a confiar en su tiempo. Pablo no dejó que las puertas cerradas lo desanimaran. Al contrario, siguió avanzando buscando la dirección de Dios. Esa actitud es la que debemos adoptar en nuestra vida. Cada vez que una puerta se cierra, en lugar de desanimarnos, debemos preguntarle a Dios cuál es el siguiente paso. Él siempre responde, aunque a veces no sea de la manera que esperamos. Tal vez hoy estés enfrentando una puerta cerrada y no entiendes por qué. Quiero recordarte que Dios está en control. Esa puerta cerrada no es un rechazo, es una redirección. Es Dios diciéndote que tiene algo mejor para ti, algo que está alineado con su propósito perfecto. Confía en su plan, porque Él nunca se equivoca. Al igual que Pablo, un día mirarás atrás y entenderás que cada puerta cerrada era una parte esencial del camino que te llevó a donde debías estar. Así que no te desanimes. Sigue adelante, busca la dirección de Dios y confía en que Él abrirá las puertas correctas en el momento perfecto. Cada puerta cerrada es una oportunidad para que Dios te guíe hacia su propósito. Y su propósito siempre es bueno, siempre es perfecto y siempre es para tu bien. Enseñanza 9. La confianza en Dios abre puertas de provisión. La confianza en Dios es la clave que abre las puertas de su provisión. Cuando elegimos poner nuestra fe en Él, incluso en los momentos de mayor incertidumbre, descubrimos cómo su fidelidad se manifiesta de maneras inesperadas y milagrosas. No siempre veremos el camino completo ni entenderemos cómo sucederá. Pero confiar en Dios significa creer que Él siempre hará lo necesario para cuidar de nosotros, incluso cuando las circunstancias parezcan imposibles. La historia de Elías nos muestra esto de una forma extraordinaria. Durante una severa sequía, cuando todo parecía perdido, Dios cuidó de él de maneras que desafiaban toda lógica. Primero, le ordenó ir al arroyo de Kerit, donde sería alimentado por cuervos. Imaginen eso, cuervos, animales que no suelen compartir ni con su propia especie, llevando pan y carne cada día a Elías. Aunque parezca increíble, esto nos enseña que Dios puede usar cualquier medio para suplir nuestras necesidades. No importa cuán limitados o improbables sean nuestros recursos, Dios tiene el poder de abrir puertas de provisión en los lugares más inesperados. Pero la historia no termina allí. Cuando el arroyo se secó, Dios le dio nuevas instrucciones. Debía ir a Sarepta, donde una viuda lo proveería. Al llegar, Elías encontró a esta mujer en extrema pobreza, recogiendo leña para preparar su última comida con lo poco que le quedaba. Desde una perspectiva humana, ella no parecía alguien capaz de proveer. Sin embargo, Dios tenía un plan más grande. A través de la fe de Elías y la obediencia de la viuda, ocurrió un milagro. El aceite y la harina que tenían nunca se acabaron, y ambos fueron sustentados durante toda la sequía. Esta historia es un recordatorio de que confiar en Dios no significa que evitaremos los tiempos difíciles, sino que seremos sostenidos en medio de ellos. La provisión de Dios no siempre llega de la manera que esperamos, pero siempre llega.
Tal vez hoy estás enfrentando una situación donde los recursos parecen insuficientes, donde no sabes cómo llegarás al final del mes o cómo solucionarás un problema específico. Quiero decirte que Dios es tu proveedor. Al igual que hizo con Elías, Él ya está orquestando todo para suplir tus necesidades en su tiempo perfecto. Confiar en Dios también requiere acción. Elías tuvo que obedecer y moverse según las instrucciones que Dios le dio. No se quedó sentado esperando que las cosas se resolvieran por sí solas. De la misma manera, nuestra fe debe estar acompañada por pasos concretos de obediencia. Tal vez Dios te está llamando a tomar una decisión difícil, a emprender un nuevo camino o a dejar algo atrás. Aunque no lo entiendas completamente, confía en que Él está dirigiendo tus pasos hacia la provisión que necesitas. La provisión de Dios no siempre es solo material, también es emocional, espiritual y relacional. Él no solo suple nuestras necesidades físicas, sino que también nos da paz, fortaleza y esperanza para seguir adelante. Muchas veces en medio de nuestras dificultades descubrimos que su mayor provisión es su presencia constante, recordándonos que no estamos solos. Además, confiar en Dios nos permite ver milagros en lo cotidiano. La viuda de Sarepta tenía solo un poco de aceite y harina, algo insignificante a los ojos del mundo, pero cuando lo puso en las manos de Dios, se multiplicó de manera sobrenatural. Lo que tú tienes ahora, por pequeño que parezca, puede ser el inicio de algo grande si decides entregarlo a Dios con fe. Él es experto en multiplicar lo que parece insuficiente y en abrir puertas donde no hay ninguna. Si hoy estás en una temporada de escasez o incertidumbre, recuerda que Dios ya tiene un plan para ti. Confía en su fidelidad y en su capacidad de proveer exactamente lo que necesitas. Puede que no sea de la manera que esperabas, pero será suficiente y perfecto para el momento que estás viviendo. Dios es el mismo ayer, hoy y siempre, y así como cuidó de Elías, cuidará de ti. Así que sigue confiando, sigue caminando en fe y permite que Dios haga su obra. Las puertas de provisión están ahí, esperando que pongas tu confianza total en Él. Y cuando menos lo esperes, verás cómo su fidelidad y amor se manifiestan en cada área de tu vida. Antes de terminar, quiero invitarte a sellar este mensaje en tu corazón. Escribe en los comentarios: Señor, abre las puertas correctas en mi vida y fortalece mi fe. Amén. Al hacerlo, estás declarando en fe que Dios está obrando en tu vida y que su plan perfecto se cumplirá. Recuerda, tu confianza en Él es la llave que abre todas las puertas.